Bien, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Vamos a seguir hablando un poco de teoría de los compiladores, como habíamos platicado la última clase. Seguimos con el tema de introducción, ¿verdad? Solo que el día de hoy vamos a estar viendo fundamentos de los lenguajes de programación, ¿verdad? Vamos a estar ahí leyendo o explicando unas cuestiones. Bien, quiero preguntar algo aquí en el chat, o ya sea que alguien encienda su micrófono ahí. También es libre. ¿Qué entienden ustedes por un entorno estático y un entorno dinámico? Ingeniero, desde mi punto, bueno, para mí, entorno estático es algo que tiene un tamaño predefinido y el dinámico es algo que puede crecer. ¿Alguien más nos puede ampliar? Carlos dice, el dinámico está cambiando, exacto. ¿Alguien más? Ahí en su punto de vista o su expertise nos puede ampliar eso. Eh, la magnitud de algo. El estático es una constante y el dinámico cambia constantemente. Vamos a ver, ¿alguien más ahí quiere participar? El estático se define una vez y no puede cambiarse después. Gracias, Carlos. Creo que nos vamos a quedar aquí con la definición de Carlos que dice, es la magnitud de algo. El estático es una constante y el dinámico cambia, valga la redundancia, constantemente. Entonces, creo que es lo que engloba todo. También la definición de Javier, muy puntual. Lo estático es aquello que eh, puede que cambie a nivel ya de memoria, pero es una constante. Sí, una constante, mientras que el dinámico es algo que es impredecible, ¿verdad? Por ejemplo, eh, ustedes escriben un objeto y ese objeto va a tener eh, un comportamiento diferente en toda la ejecución del programa. Más adelante ya cuando vean en el siguiente curso, vean los entornos de ejecución, pues ya van a ver cuál es la diferencia exacta entre un estático y un dinámico. Pero al momento solo vamos a estar aquí hablando de eso en la primera parte. Bien, bueno, para términos de compiladores como tal, en ese momento. Vamos a ver. Aquí estamos. Bien, eh, nosotros para el término del curso vamos a manejar, no en este, sino que va en el siguiente, pero igual, para en términos de introducción, vamos a manejar dos porciones de memoria, conocidas como heap y stack. Vamos a poner por acá. Ya está. Bien oído lo, lo que se le denomina Stack Overflow. Alguien puede decirme que sí ha oído qué es Stack Overflow, o al menos ha visitado el sitio. De aquí viene Stack. Cuando mencionamos el famoso Stack Overflow es porque se nos llena la memoria. Y esta es la memoria, o la porción de memoria estática. Estática. ¿Cómo cuesta escribir? Estática. Y el heap es donde va lo, uy, perdón, dinámico. A la larga, ambas cuestiones son eh, porciones de memoria para un uso diferente.
no vamos a estar teniendo únicamente entornos estáticos, ambientes estáticos, y cuando sea necesario, el stack va a apuntar, así como lo vemos en esta flecha que está acá, está en rojo, va a apuntar al heap, es decir, va a apuntar a una porción de memoria dinámica, ¿verdad? Entonces, básicamente esa es nuestra definición de estático y dinámico. Lo estático es aquello que es constante, aquello que no sufre variaciones en su tamaño, ¿verdad? Si un entero, si tiene un tamaño a nivel de memoria de una casilla, pues va a tener el tamaño de una memoria de una casilla, mientras que un objeto depende del momento en el que se está ejecutando, así va a ser el tamaño de ese objeto como tal. Entonces ese va a ser dinámico. Si yo lo vuelvo a crear, se le va a apartar otra porción de memoria. Entonces va a ir creciendo o decreciendo su tamaño. No va a ser el mismo en el entorno de la ejecución. Entonces, cabalmente lo que comenta Carlos, ¿verdad? Que es un, un estático es como una constante y un dinámico es cambiante, ¿verdad? Más que todo, muchas veces nos centramos al tamaño. Vamos a ponerlo aquí, tamaño. El tamaño, nos centramos mucho en el tamaño. Lo que cambia en sí es tamaño. También puede cambiar posición de memoria. Ustedes vienen y definen un objeto y lo vuelven a definir y lo vuelven a definir y lo vuelven a definir, y lo que están haciendo es cambiando la posición de memoria, diciendo, bueno, ahora voy a usar este, 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 y así sucesivamente. Entonces, lo que hacen ahí es un enlace dinámico, ir cambiando dinámicamente ese enlace, ¿verdad? Entonces, ¿entienden? Básicamente, lo que están viendo ustedes acá es toda la RAM. Esta es la RAM. Lo que ven en la RAM es la memoria que tiene la computadora. Eh, entonces, nuestros entornos de ejecución, ya sea dinámico, estático o dinámico, se encuentran en la RAM. Y acá, recordemos que habíamos platicado del stack y del heap. Aquí está el stack, aquí está el heap. ¿Qué significa stack? Pila. ¿Qué significa heap? Montículo de memoria. Entonces, ustedes cuando hacen una llamada a, una llamada a un método, lo que están haciendo es apartando una porción de memoria. ¿En dónde? En la pila. En la pila. ¿Qué pasa si llaman muchas veces a un método? ¿Alguien sabe qué pasa si llaman infinitas veces a un método? Aparte que se encicla eso, ¿qué es lo que pasa con la memoria? ¿Qué error da a nivel de programación, digamos? ¿O qué error les da el compilador o el intérprete cuando ustedes llaman infinitas veces a un método? O un mismo método puede ser, ¿verdad? Nadie sabe qué pasa cuando existe eso.
Stack Overflow. Existe un Stack Overflow. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El famoso Stack Overflow. El Stack Overflow es cuando nosotros llamamos infinitas veces a métodos, porque las llamadas a métodos tienen su entorno de ejecución y el entorno de ejecución se guarda en el stack. Es algo, eh, es algo estático. ¿Por qué? Porque un método no va a crecer. Ustedes ya en el siguiente curso en compiladores 2 van a ver que el método tiene un tamaño y un método jamás va a crecer. O sea, ustedes como lo programen, ese método así va a ser su tamaño. Entonces, lo llamen 1000 veces, ese tamaño va a ser de 1000 veces. Pero si lo llaman 1000 veces, va a apartar un espacio de memoria de 1000, o bueno, 1000 veces va a apartar el espacio de memoria que ocupe ese método. Y si lo llaman infinitas veces, ustedes están apartando un espacio de memoria que tiende al infinito. Y eso produce, perdón, un Stack Overflow. Lo que comúnmente podemos ver en el sitio de ayuda, ¿verdad? Para las dudas ahí de programación. Pero el nombre viene de ahí. Básicamente es como Jonathan dice, se llena la pila de la memoria. Exacto. Milton dice, se llena la memoria. Y no es del todo cierto, porque la memoria no se ha llenado. Se llenó el stack. No, no se llenó la memoria como tal, porque la memoria todavía tiene eh, partes para ejecutar, bueno, partes reservadas, perdón, como es el caso del heap. Ahora bien, ¿qué pasa cuando defino un objeto infinitas veces? No estoy llamando a un método, defino un objeto infinitas veces. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa ahí? Es un error un poco más complicado, que pocas veces da, pero sí definitivamente da las veces las malas prácticas de programación o algo ahí por el estilo, y tiende a dar esta cuestión. ¿Qué es lo que pasa cuando se define un objeto infinitas veces? Da lo que se llama outer memory. Ahí lo escribo en el chat. O creo que lo voy a ver si lo escribí bien. Creo que se escribe así. Keep of memory. Creo que se escribe así. Es lo que dice es que el heap llegó a su límite de memoria por definir demasiados objetos dinámicos. Recordemos que acá en el heap se maneja todo lo dinámico y en la pila se manejan todas las llamadas a memoria, a métodos, perdón, es decir, algo estático. Vamos a ver, tal vez les explico un poquito mejor. Damos qué es dinámico y qué es estático. Vamos a ver. Vamos a ver, voy a presentar un bloc de notas. Bien. Ahí me dicen si pueden ver mi bloc de notas, por favor. Sí, se ve. Gracias. Muchas gracias. Bien. Entonces, nosotros ponemos
términos de nuestro curso el día de hoy, digamos que este método pesa cero. Pesa cero en la pila de memoria. ¿Sí? Obviamente ya después en el siguiente curso van a ver que no pesa cero, pero bueno, por defecto ya no pesa cero. Pero bueno, eso será en otros cursos. Ahorita pesa cero. Vengo yo, le defino un int x. Como ahora tiene un entero ahí, ya pesa 1. Bien, no vengo yo y le digo int y. Ahora pesa 2. Bueno, digo int z. Ahora pesa 3. Z igual a x más y. Sigue pesando 3. ¿Por qué? Porque esto simplemente es una operación. Esto sí le dio un peso de 3. Sigue pesando 3. Voy a decir, le voy a mandar un parámetro. Hacer un int bandera. No, un booleano. Vamos a poner un booleano. Y digo, bueno, if bandera. Entonces, que sume. Pero algo sencillo, sin complicarnos. ¿Cuánto pesa ahora nuestro método? 1, 2, 3. Y vamos a ver, el parámetro pesa 1 también. 4. Y así sucesivamente voy tomando esos pesos de, de este pesos y posiciones de memoria de este método. Por ejemplo, yo le pongo aquí un else. Digamos, aquí en el else voy a decir z igual va a ser una multiplicación. Una multiplicación. ¿Qué va a pasar? Va a seguir pesando lo mismo. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy pesando o midiendo, por decirlo así, son declaraciones. Aquí declaro un parámetro y 3 variables, es decir, 4, pesa 4. ¿Qué pasa si le pongo acá 2? Va a pesar ahora 5. ¿Por qué? Porque tiene 2 parámetros. Y sucesivamente. Las operaciones le pesan. Ahora bien, ¿qué pasa si tengo esto? Un entero. Este entero va a pesar también. Si bien es cierto, este entero no lo puedo acceder desde fuera porque existen entornos de ejecución, no puedo decir h es igual a z o h es igual a x, perdón. ¿Por qué? Porque esta h fue definida dentro de acá, está fuera de su entorno, pero está dentro del método y tiene un peso. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi método al final va a pesar 6. Ahora bien, vamos a dejar de presentar. Igual esto es un tema, lo van a ver en el siguiente curso, pero es para introducir a los entornos estático y dinámico. Pesaba 6, nuestro método había quedado que pesaba 6, entonces yo lo llamo una vez, va a reservar 6 espacios de memoria para una llamada. Y a eso se le llama estático. ¿Por qué? Porque ese método jamás va a cambiar de posición, jamás va a cambiar de tamaño. No voy a decir, lo voy a llamar 100 veces y a las 101 veces ya no va a pesar 6, va a pesar 7. No va a pasar, eso jamás va a pasar. Entonces a eso se le llama estático, es algo que jamás va a cambiar. Entonces yo lo llame una vez, lo llame 2 veces, lo llame infinitas veces, jamás va a cambiar su tamaño. Es algo estático. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a volver a nuestro notepad.
Está bien. Yo tengo lo siguiente. Yo tengo lo siguiente. Tengo un método, un objeto, perdón. Y ese objeto, en una instancia hago esto. Digamos, después hago esto. Después le digo, lo, lo vuelvo a definir. Es válido. Y, y hago esto. Pues digamos que le doy, vuelvo a definir, vuelvo a instanciar, sería la palabra, perdón. Vamos a copiar en los dos. ¿Y qué estoy haciendo acá? Es el mismo objeto, pero le estoy cambiando la referencia. Aquí creé una referencia, aquí después se la cambié y aquí se la vuelvo a cambiar, ¿verdad? Y eso es lo que se le denomina dinámico. No tiene, no tiene una sola posición. Es dinámico, crece dinámicamente. ¿Saben cuál es un ejemplo de lo dinámico? El string. El string es dinámico. Un string puede tener, puede crecer en- puede tener un carácter, así como puede tener todo un texto, ¿verdad? Eso es dinámico. Va a ir creciendo dinámicamente. Entonces esa es la diferencia entre lo dinámico y estático. Por cierto, el string no es un tipo de dato primitivo, es un objeto. Ahora los enteros, booleanos, puntos flotantes, sí son datos primitivos porque ya, como valga la redundancia, pueden tratarse estáticamente, no como un string que es dinámico, ¿verdad? Esto nos da la pauta, ¿verdad? De, de que la programación a la larga se maneja con bloques, así como vimos acá en el ejemplo que les puse, que dentro de una, de un else había una declaración de una variable, ¿verdad? Entonces eso lo que nos indica es que existe una estructura de bloques de parte de los lenguajes de programación. Eso nos abre la puerta que existe, se me fue la palabra, entornos. Y dentro de un entorno puede existir otro entorno. Y así sucesivamente, así como acá, en este ejemplo, el for está afuera. Este es un entorno. Después tengo otro for. Esto es otro entorno. Y adentro tengo un if. Y este es un tercer entorno, formado por bloques. Entonces, así como manejan los entornos, así también los entornos se manejan en la memoria. Como les digo, esto simplemente es como estar hablando de algo que van a ver en el siguiente curso. En el siguiente curso ustedes van a tener que tener cuidado de estos entornos al momento de generar código intermedio. Ustedes deben de tener en cuenta los entornos de ejecución, así como los apuntadores y los permisos de acceso a memorias y entornos que tiene cada bloque, ¿verdad? Pero básicamente el compilador también tiene que respetar estas cuestiones. Bien, ya medio habíamos hablado un poquito ahí del enlace dinámico, que es el enlace dinámico es saqueo cambiante, es saqueo que ustedes vienen y dicen, eh, vienen y ustedes definen un objeto
Y ese enlace no va a estar ahí siempre. En el entorno de ejecución del programa eh, va a cambiar. En un momento puede ser un entorno, en el siguiente momento puede tener un apuntador, perdón, en el siguiente momento puede tener otro. Depende de la ejecución del programa. Entonces, eso, lo que estábamos viendo anteriormente con la creación de los objetos, la instanciación, perdón, que se instanciaba el objeto en múltiples veces, eso es un enlace dinámico en el cual vamos a ir enlazando nuestro objeto dinámicamente y cambiantemente, ¿verdad? Si se dan cuenta, esta es una gráfica un poquito eh, interesante, que es la función del compilador, que es lo que busca traducir el compilador, es el manejo de stack y del heap, es decir, la interacción de un lenguaje, eh, podría decirse orientado a objetos, aunque no siempre es orientado a objetos. Estas son las partes en este set de atributo cadena, es un método. Aquí hay de ese, bueno, empecemos desde abajo. El main llamó al set atributo entero y este llamó al método set atributo cadena. Entonces cada quien tiene apartado, por decirlo así, su espacio de memoria. El main está aquí, el set atributo entero está aquí y el set atributo cadena está aquí. Entonces cada quien, si este método vuelve a llamar a otro método y dentro del programa lo va a llamar y le va a agregar en la pila su, su correspondiente espacio de memoria. Y este método vuelve a llamar a otro, lo va a volver a reservar su espacio de memoria. Y así sucesivamente. Cuando yo me salgo de un método, vengo y regreso al método donde estaba, el entorno. Regreso al entorno y regreso. ¿Y qué pasa con lo que estamos viendo aquí? ¿Qué pasa con esta memoria? Si yo ya regresé y la dejé de utilizar, ¿qué creen que pasa? Con todos los registros que quedaron aquí, que ya los utilicé, y yo ya regresé y regresé digamos que regresé hasta el main otra vez. Y estoy aquí en este primer espacio de memoria que estaba definido. ¿Qué pasa con todo lo de arriba? ¿Qué creen ustedes que pasa? ¿Se queda ahí? ¿No se queda ahí? Se borra si ya no se menciona, dice Brian. Se borra, dice Sender. Si no se modifica la dirección, se mantiene, dice Milton. Y la respuesta es depende del lenguaje. Si es C lo deja ahí. Si es Java, el garbage collector lo limpia. Porque el garbage collector entiende que, que esas memorias, esos apuntadores ya cayeron en desuso. Entonces, limpia la memoria. Ahora, si a C no le importa si nosotros llegamos hasta acá. Seguimos. Y regresamos de tanto método, regresamos hasta el main, aquí. Y toda la memoria de arriba quedó sucia. Pero C no tiene un garbage collector como tal. Entonces eso se queda ahí. Pero Milton dice algo. Y no se modifica la dirección, se mantiene. O sea, yo ya no lo estoy usando, pero se queda ahí. Entonces, si vuelvo yo a utilizar, a llamar a una serie de métodos, digamos, llegué aquí, pero otra vez tengo que volver a llamar, va a venir y va a empezar a sobreescribir. Va a sobreescribir. Entonces, a veces, en los proyectos,
No lo he visto este caso en lenguajes como tal, en lenguajes ya consolidados, sino que en proyectos de los alumnos, los estudiantes, es que a veces de tanto apuntador de memoria, y como nunca se ha pedido en la universidad, nunca se ha pedido un garbage collector, porque ese es un proyecto bastante grande, pero sería interesante verlo algún día. Pero eh, a veces, como no tenemos garbage collector, la memoria se llena. Y cuando vamos programando, a veces se nos va algún salto y estamos accediendo a una memoria de una ejecución anterior. Entonces nos está apuntando a otro lado y nos saca resultados que no son los esperados. Entonces, ¿por qué? Por el malo manejo de apuntadores, ¿verdad? Y todo eso, ¿dónde se ve el manejo de apuntadores? En la generación de código intermedio. Y para que la generación de código intermedio esté al centavo, digamos así, por decirlo así, nuestro análisis semántico tuvo que haber estado excelente. Y para que nuestro análisis semántico sea bueno, nuestro análisis sintáctico tuvo que haber sido muy bueno, apoyado de una muy buena gramática. Entonces es un efecto en cadena que se va generando desde la gramática hasta la generación de código intermedio, que nos puede hacer problemas en la ejecución. Entonces todo esto es el mundo como de compiladores, ya viendo desde el punto de vista más profundo los lenguajes de programación, ¿verdad? Ya interactuando con ellos ya a una arquitectura bastante profunda, ¿verdad? Es algo que no, comúnmente no, cuando alguien programa, un programador básico no ve estos tipos de interacciones que pasa en el heap, que pasa en el stack, qué es lo que está pasando detrás eh, del lenguaje, ¿verdad? ¿Cómo es que el lenguaje interactúa con objetos? ¿Por qué existe un Stack Overflow? Y todo eso, ¿verdad? Y para último aquí de nuestro tema de fundamentos de los lenguajes de programación, igual la lectura está en el capítulo 1. Es necesario que lo lean porque el primer parcial es teórico, ¿verdad? Tiene una pequeña parte de práctica, pero la mayor parte es teórica. Entonces sí es necesario que lo lean, porque como les digo, no, no saco nada con venir a leer el libro aquí, sino que lo mejor es que ustedes, yo saque lo más importante del libro, pero ustedes lo complementen con las lecturas del mismo, ¿verdad? Lo último a ver es paso por parámetros. Existen dos pasos por parámetros. ¿Alguien me los puede decir? ¿Alguien ha escuchado de los dos tipos de paso por parámetros? O paso de parámetros, perdón. Por referencia y por valor. Exacto. Por referencia y por valor. Ahora bien, ¿alguien me puede decir cuál es la diferencia entre ambos? ¿Cuál es la diferencia entre un paso de parámetro por referencia y por valor? Hilton dice la referencia es la dirección de memoria. Sí, así es. Ahora bien, cuando yo le paso un parámetro por valor a un método, únicamente le estoy diciendo que utilice ese valor. Ahora, si yo le paso un parámetro por referencia, le estoy diciendo que afecte la variable que estoy pasando. Vamos a hasta dar un ejemplo aquí más claro con código. Bien, aquí estamos otra vez de nuevo. Yo voy a tener acá, vamos a poner, no,
Y ya. Y vamos a hacer algo mejor aquí. Ahí estamos. Bien. Y después voy a darle. Ahí estamos. Estamos hablando ahorita de un paso por valor. Vamos a hablar de pasos por valor. Entonces vengo yo y digo, bueno, defino un entero A igual a 10, defino un entero B igual a 5 y mando a llamar el método suma. Le voy a pasar por valor X y Y. Comúnmente se utiliza el paso por valor. ¿Qué le estoy diciendo? Que aquí como tal está entrando 10 y 5. Y estoy diciendo 10 más 5, esto va a dar 15. Aquí llevo un 15, pero estoy imprimiendo posteriormente. Salgo de este entorno de ejecución que era sum, regreso al main y estoy imprimiendo. Sí, tienes razón, es A y B. Gracias. Aquí estoy imprimiendo A. ¿Qué valor me da aquí de A? ¿Me da 10 o 15? 10. ¿Por qué 10? ¿Por qué me da valor 10? No. ¿Por qué 10? ¿Por qué me da 10? ¿Alguien me puede decir ahí? Tampoco. No es que no retorne nada. Porque en ningún momento cambió el valor. Por ahí va. Porque yo pasé el valor. Exacto. Jonathan tiene la, la respuesta. Porque los argumentos solo son una copia de los valores enviados. Aquí, como es un paso por valor, en ningún momento le estoy diciendo que afecte a esa variable. Caso contrario, vamos a poner aquí por valor. Caso contrario hubiera sido por referencia. Vamos a hacer por referencia. Digamos que así es nuestra referencia. Creo que en C así se marcan las referencias. Así o así. Creo que es así con esta I griega. Algo así. Pero digamos que para este lenguaje que estamos, un pseudo lenguaje que estamos manejando, vamos a hacer que esto es la diferenciación de un paso por referencia. En X, en Y, a ver, suma, le paso a dar las variables, los parámetros A, B, e imprimo A. ¿Qué valor me va a dar esta impresión de A? Aquí, imprimir A. ¿Cuánto va a imprimir? 15. ¿Por qué? Porque en este momento sí pasé la referencia. Aquí estoy diciendo que es cierto, en este entorno suma se llama X, pero mucho ojo. X, ¿qué representa? X representa la referencia del parámetro. ¿Y quién es la referencia al parámetro? Yo pasé A en el método main. Entonces, yo voy a afectar directamente al valor de la referencia.
¿Quién era la referencia? Entonces por eso me da 15. Por eso es que no era necesario que yo retornara nada, sino que simplemente yo pasara por referencia. Ya la referencia ya me afecta como tal el valor. Caso contrario, cuando fue el paso por parámetro, por valor, y lo que yo estaba enviando, como dijeron sus compañeros, era una copia del valor. Era una copia, literal, así se denomina, una copia. Digo, yo copio este valor y ya lo envío. Y el resultado de la operación se quedó en este entorno de ejecución. Ahora, cuando fue por referencia, el resultado no se quedó en este entorno, sino que el resultado se quedó en la referencia. ¿Y quién era la referencia? A. Entonces, cuando yo imprimo A, me va a dar A, me va a dar el resultado que se obtuvo en el otro entorno de ejecución, ¿verdad? Entonces, esas son las diferencias entre un paso por parámetro por valor y otro por referencia. Bueno, no sé si se entendió este punto. ¿Alguien tiene alguna duda de todo lo que hemos hablado, platicado hasta este momento? Ingeniero, tengo una pregunta. ¿Por qué razón C no tiene Adelante. un garbage collector? Creo que en su momento no había evolucionado hasta tal punto los lenguajes de programación. No existía ningún lenguaje que tuviera un garbage collector como tal, y aparte que C no, si bien es cierto, maneja apuntadores, no es una programación orientada a objetos. Entonces creo que las limitantes estaban en la época. Actualmente no te sabría decir si tiene o no tiene. Yo porque me centro mucho en el C puro, ese que yo sepa no tiene, pero han existido variantes de C y entonces no te podría decir a ciencia cierta hoy por hoy si tiene o no tiene. Comúnmente en la anterioridad no tenía. Obviamente los tiempos han cambiado, pero no te podría decir a ciencia cierta si hoy 2021 tiene o no tiene Garbage Collector. Nació sin Garbage Collector, obviamente creo que está muy fuera de sus alcances el diseño del compilador en su momento. Los creadores de C, ¿verdad? Sí está muy fuera de su nivel. Aparte que en Garbage Collector también lo que como les decía yo en la clase pasada, los programadores eran entre científicos y programadores porque venían de un mundo de assembler y todo, que estaban acostumbrados al uso de memoria. Entonces ellos dijeron, bueno, ¿para qué les vamos a dar si ellos ya lo saben utilizar? Así como menciona Jimmy ahí en el chat, dice que necesitan un manejo más óptimo de la memoria, y creo que ellos ya sabían cómo manejar la memoria. Entonces creo que en su momento no lo vieron necesario, hasta cuando, pues, por parte de la tercera revolución industrial, que era la optimización y sistematización de los procesos, fue que empezaron a ver que lo que necesitaban eran programadores, no científicos, ¿verdad? Entonces se maximizó la programación y ya se vio la necesidad de crear lenguajes más robustos que hicieran un poco más fácil la programación, ¿no? Entonces ahí es un interín entre qué necesitaban y qué podían hacer los programadores en su momento, ¿verdad? Pero sí es una pregunta muy interesante. ¿Por qué no tiene? Me atrevo a decir que es porque no lo necesitaban en su momento y no estaba en el alcance del compilador, nunca lo vieron así. Entonces creo que Java ahí fue que marcó un antes y un después con la implementación del Garbage Collector. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Alguien más ahí
¿Tiene alguna duda de todo esto? Voy a parar un poco por un momento la grabación.